tenía mi mochila, me la pasas. Ahora es un establo. Bien, agradecemos a cada uno de los que nos acompaña. Vamos a iniciar. ¿A quién le gustaría orar? ¿Quién quiere orar hoy? Aprovechamos que llegó Luis ahorita para orar. Ok. Pues Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por la oportunidad, Dios, que nos has permitido de estar unidos, Señor, nuevamente, Señor. Te pedimos, Dios, el entendimiento, Señor, danos la sabiduría, Padre, para poder entender más a fondo tu palabra, Señor. Te pido por nosotros, Señor, y por aquellos hermanos que están viendo la transmisión, Padre, síguelos guardando y, sobre todo, Padre, dándoles el entendimiento que nosotros requerimos para entender tus palabras. En tus manos nos ponemos, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a la lección 2 de la gracia de Dios, que es el estudio de la carta a los Romanos. ¿Ok? Dice, no podríamos entender lo que significa la gracia de Dios en todo su sentido si no reconociéramos nuestra necesidad de ella. La gracia no es algo que se entienda mientras no se comprenda que se requiere. Pues la gracia no solo es algo que se da, sino algo que se da porque se requiere en verdad, algo necesario, y esto sin ser merecida. Esta necesidad es algo que perdemos de vista como seres humanos, incluidos los cristianos, pues nuestra gratitud a Dios no es algo que se dé de manera constante ante la grave necesidad que azotaba nuestra vida y de la cual Dios nos ha rescatado con su justicia, la que se revela en el Evangelio por fe y para fe. Por eso es necesario que antes de hablar de la salvación y la justificación, pasemos por la revelación de la condición humana para que entendamos de qué es de lo que Dios nos salvó por medio de Cristo. Entonces vamos a hablar hoy de la situación humana. Para eso vamos a leer Romanos 1 del 18 al 32 y empezamos con Luis. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas santas que han creado, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por lo que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Ok,
Vamos a ir llenando. Hay algunas diferencias entre versión, aunque el sentido es el mismo, utiliza otras palabras. Pero dice, ya hemos visto que el justo vivirá por la fe. Y esto se debe a que, ¿qué cosa se revela desde? La ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo. Ok. Esa es la razón por la cual nos dice que el justo vivirá por la fe. La ira de Dios se revela contra toda ¿qué? Impiedad. Contra toda impiedad. Ok, se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen ¿qué? La verdad. La verdad. Ok, el versículo 17, que no leímos hoy porque empezamos desde el 18, que dice, el justo por la fe vivirá, da sentido al 18, pues el justo vivirá por la fe debido a la ira de Dios contra todo aquel que se opone a la verdad. La injusticia y la impiedad son características de todo ser humano, pues con tal de lograr sus propósitos personales, éste esconde la verdad, por lo que solo el que tenga fe en el Evangelio vivirá. Entonces, el asunto es que el ser humano manipula la verdad, con tal de sobrevivir. Hoy, de hecho, oía una plática de John Lennox que dio en una universidad y decía, pues la gente piensa, bueno, defendamos la verdad, pero sabemos que por la supervivencia el ser humano abusa de la verdad, escondiéndola, manipulándola. Entonces, el asunto es que debido al egoísmo el ser humano restringe u oculta la verdad. Ahora, y esto se debe a que lo que se conoce acerca de Dios es que es manifiesto o evidente, depende de la versión que tengan, dentro de ellos. En la Nueva Biblia de las Américas es la que dice dentro de ellos. Ahora, ¿cómo deberíamos entender esto? De que la verdad de Dios o lo que de Dios se conoce está en nosotros como para saberlo. Bueno, dice el ser humano, al haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios, mantiene de parte de Dios una conciencia acerca de Él, de su existencia y su presencia. Es decir, todo ser humano sabe que existe Dios. Hay algo en su conciencia que le dice Dios está presente, Dios existe, aunque no lo pueda comprender. Por esa razón, todo pueblo desde la antigüedad siempre ha adorado a un ser superior, y aún los ateos están en contra de Dios, aun cuando nadie está en contra de algo que sabe que no existe. Entonces, digo, eso es lo que siempre se ha dicho. ¿Por qué los ateos están enojados con Dios si Dios para ellos, como según dicen, no existe? Porque están conscientes de que existe. Por eso son enemigos de Él. Miren, vamos a ver qué dice Eclesiastés 3:11. Seguimos con Abisaí. Eclesiastés 3:11. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ok, Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano, aunque el ser humano no entienda la obra de Dios. Todo ser humano, finalmente creado a imagen y semejanza de Dios, dañado por el pecado, pero finalmente tiene una conciencia de la existencia de Dios. Y esto es lo que nos está diciendo el pasaje. Dios ha hecho eso evidente en nuestro interior. Ok, por eso dice, ¿quién hizo esto evidente dentro de ellos? Dios. O Dios nos lo manifestó, ¿verdad? Entonces Dios lo ha hecho. Dios ha puesto esto en nosotros, como acabamos de leer en Eclesiastés. Ahora, hay dos atributos invisibles de Dios, o dos cosas invisibles de Dios, que se han hecho visibles desde la creación del mundo. ¿Cuáles son? Su eterno poder. Ok, la primera, su eterno poder.
su eterno poder. Y su deidad. Su deidad, que finalmente pueden incluso ampliarlo diciendo su naturaleza divina, o pónganle su deidad. Esto nos habla de su divinidad, su naturaleza divina, ¿ok? Entonces sabemos que Dios existe porque desde la creación del mundo se ha manifestado su eterno poder y su naturaleza divina. Ok, y estos dos atributos son entendidos por medio de ¿qué? De lo creado, ¿verdad? De las cosas creadas. Es decir, las montañas, el mar, las estrellas, el cuerpo humano, los animales, las plantas, todo esto nos ayuda a entender estos dos atributos de Dios, que Dios es eterno y que tiene poder. Que Dios es eterno, perdón, que Dios tiene poder y que es divino. Ok. ¿Por qué el pasaje dice que nadie tiene excusa? Termina ese versículo diciendo, de modo que nadie tiene excusa. ¿Por qué razón? Por la creación del mundo. Porque todos podemos ver lo creado, ¿verdad? Entonces podemos ponerle, porque todos pueden ver lo creado. Porque todos pueden ver lo creado por Dios. Porque todos pueden ver lo creado por Dios. Ha habido, bueno, desde hace mucho no lo oigo, pero sí en mi juventud lo oí varias veces, que decían, bueno, ¿y la gente antes de Cristo cómo salvaba? Los mayas, los aztecas, los incas, que no tenían acceso al Evangelio, a la Biblia, ¿cómo se salvaban? Bueno, dice aquí la Biblia que ningún ser humano tiene excusa, porque todos pueden ver la creación y decir, existe un Dios eterno, suficiente para entender una salvación. Por eso se dice lo más famoso de Netzahualcóyotl, es este poema que habla del único Dios. Por eso el mismo Sócrates, antes de morir, dijo que pues él, pues en cierto modo acogía a la gente que le estaba mandando a suicidarse ante el Dios, el único Dios. Entonces todo ser humano puede tener conciencia de un Dios a través de la creación. Entonces esta es una de las cosas. Dice, ¿quién puede llegar a la eternidad, decirle a Dios, Dios, yo no sabía que existías? Ningún ser humano, porque todos han visto la creación. La idea de la evolución viene desde el siglo XVIII, y antes de eso todo ser humano sabía que había alguien superior que había creado todo. Unos lo negaban, otros lo atribuían al sol, a otros seres, pero el ser humano ha sido consciente de esto siempre. Bueno, a la creación se le llama la revelación general, porque todo ser humano puede ver la creación de Dios y por medio de ello conocer su eterno poder y su naturaleza divina. Por esa razón, la ciencia no tiene ningún conflicto con Dios, y los grandes científicos cristianos han podido estudiar el universo, pues la verdadera ciencia es el estudio de la ordenada y racional creación de Dios, que se rige por leyes y principios. Hombres como Isaac Newton, quizás el más famoso de los teólogos, que también fue científico y que definió las leyes de la física que rigen el universo. Es decir, ¿por qué los chinos, con su cultura milenaria, nunca desarrollaron la electricidad? ¿Por qué los árabes, los romanos, nunca inventaron el avión? ¿Por qué los mayas, los aztecas, los incas, con sus culturas antiguas, no desarrollaron las artes al nivel de crear pinturas, etcétera? Todo lo que hemos tenido, las computadoras, todo este tipo de cosas. ¿Por qué todo proviene de una cultura que finalmente ha conocido a Dios? Porque el cristiano sabe que el universo tiene una forma definida, que el universo tiene leyes, que el universo tiene, es racional, se puede medir, se puede cuantificar, se le puede establecer las leyes que rigen aquí en la tierra,
rigen en Marte, rigen en el fondo del océano, rigen en cualquier parte del universo. Entonces, por eso los científicos podían desarrollar todas las leyes que se han señalado. Los griegos tuvieron una gran cultura, pero no inventaron el automóvil. No desarrollaron ciertas cosas que se desarrollaron bajo la idea y conceptos de analizar realmente el universo, bajo el concepto de un Dios que lo creó. Los ateos, en realidad, su aportación a las artes ha sido mínima. Pero, por ejemplo, como Steve Hawking, que estudiaba el universo y negaba la existencia de Dios. Pero ¿cuáles fueron sus aportaciones? El inglés, ¿no? Ajá. En realidad no hizo gran aportación. Por eso, porque negaba la existencia de Dios, ¿no? Exacto, porque él no podía medir un universo que tuviera sentido si el universo se creó a sí mismo y surgió de la nada, y entonces lo que aquí rige puede que en el fondo del mar no rija ni en el espacio. Sin embargo, las leyes de la física rigen en todo el universo. Entonces, la electricidad se aplica también en el espacio, los planetas, medir el movimiento de la Tierra, del Sol, todas las galaxias. Todo esto se considera por todas las leyes del universo que funcionan en todas partes, porque hay un Dios que la estableció bajo leyes y le dio orden. Lo mismo es para el cuerpo humano. Es lo que iba a decir, ¿no? Del cuerpo humano. Entonces todo esto habla de si ha habido científicos famosos ateos, pero sus aportaciones han sido mínimas, porque para ellos el universo es subjetivo. Porque fueron necios, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando dicen, no, la ciencia o la fe, la ciencia es el estudio de lo que por fe entendemos que se ha creado. Entonces hay una relación, el universo no tiene problema, la ciencia, el estudio del universo no tiene problemas con Dios. Entonces todos pueden ver la creación de Dios y saber que un Dios le puso orden y por lo tanto la Tierra gira alrededor del Sol sin ningún conflicto. Y entonces vemos que es un orden de alguien que la sustenta y la hace avanzar siempre. Los ateos dicen, mandemos sondas espaciales para ver si hay otras civilizaciones en otros planetas, y gastan dinero, muchísimo dinero en eso, que no tiene ningún sentido. Pero, y tienen miedo de que el Sol se va a salir, la Tierra se va a salir de órbita, que los polos se van a deshielar, y empieza a ver todo esto que no está sustentado en la palabra de Dios. Pero tenemos un Dios que dijo, mientras la Tierra exista, habrá invierno y verano, siembra y cosecha, y sabemos que así será siempre. Entonces, por eso, dice, sin embargo, aunque, hablando de los hombres, aunque conocían a Dios, los seres humanos rehusaron hacer dos cosas. ¿Cuáles fueron? No le glorificaron como Dios. Ok, no lo glorificaron como Dios o no lo honraron como a Dios. Ni le dieron gracias. Ok, la segunda, no le dieron gracias. No le dieron gracias. ¿Qué hicieron a cambio los seres humanos? Se envanecieron. Ok, se envanecieron en sus razonamientos. Lo que ahorita decíamos, bueno, y si hay otros seres en otros, es más, ya de hecho hasta se ha ido más allá, ya no se habla de un universo solo es uno, se habla del multiverso. Quiere decir que hay universos paralelos a esto y que hay otros seres y que hay una cosa, el ser humano desde que le dieron un Oscar a Bart Simpson ya no distingue entre la realidad y la ficción. Ya para que a una caricatura le den un premio, ya no distingue. Entonces ya muchos creen en la ficción como realidad. Por eso al rato no nos extrañe que haya gente que en lugar de estudiar griego, hebreo, lenguas antiguas, latín, estudie élfico, estudie alto valirio,
O sea, idiomas creados para series o películas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le dan valor a ese tipo de cosas, ¿sí o no? Principalmente, ¿quiénes? La gente, si es inteligente, gente muy metida en el área de la computación y que ha creado una especie de universo digital y por eso el metaverso. Entonces, donde ya lo que es virtual ya lo consideran real. Entonces, son cuestiones que van habiendo un envanecimiento de la mente. ¿Le digo una cosa? Sí. Puras locuras. Exactamente, porque la mitad de las cosas que uno puede encontrar en las redes sociales se basa en la fantasía, no en las realidades. Entonces vemos que esto pues ya también va en el hecho de que los razonamientos se han hecho vanos, pero esto es porque ahora lo podemos saber a través de las redes sociales, no significa que sea nuevo. Esto ya desde antes era algo que ya existía. Si no, podemos ver poemas y cuestiones épicas de la antigüedad, tenían el mismo razonamiento las personas. El ser humano de ahora no es que esté realmente volviéndose peor que el anterior. Entonces se hicieron vanos en sus razonamientos. Esto produjo que su necio corazón fuera ¿qué? Entenebrecido. Entenebrecido. Entenebrecido, y ahora que estamos en octubre, pues suena así como muy tétrico, pero simplemente significa se volvió oscuro. Sin luz, sin idea hacia dónde va. El corazón dice, debo querer, no debo querer, debo odiar, debo amar, a quien desprecio, a quien no tiene idea el corazón de las personas. Así que profesando ser sabios, se Hicieron necios. hicieron necios. Ahora, la sabiduría humana no se puede comparar con la sabiduría de Dios, ese es el asunto. Que hay sabiduría humana, sí, pero ¿cuál ha sido su característica? Vamos a ver Santiago, ahora seguimos aquí con Natán, 3 del 13 al 18. Santiago 3 del 13 al 18. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra. Desde el 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia que siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Ok, primero nos dice que si alguien se considera sabio, que lo muestre en su conducta, donde sus obras se notan en sabia mansedumbre. Alguien dice, bueno, yo soy sabio, pues hay que ver de qué manera se comporta, porque dice aquí que si hay celos amargos y hay ambición personal, ahí no hay sabiduría. Ahí es como cuando dicen, bueno, el terapeuta familiar está divorciado, ¿no? El que nos va a enseñar cómo educar a los niños no tiene hijos. Y entonces empezamos a ver que hay mucho que dice sabiduría, pero en realidad hay gente que da terapias sobre familiares y sus hijos en drogas, divorciados, peleados. El detalle es cómo se manifiesta la sabiduría de una persona. Obviamente esto aplica a los pastores, donde hay pastores que están sus vidas todas deshechas, pero aún así digo, hay pastores divorciados y siguen pastoreando. Yo creo que una vez que un pastor se divorcia, no puede pastorear, no tiene ninguna, tiene una grave necesidad primero que debe ser cubierta. Pero esto es la cuestión que dice, ok, es la sabiduría del mundo la que dice, soy sabio, pero esto se manifiesta en amargura, en celos amargos y en ambición personal. Soy sabio para mi propio bien. Tú eres la mejor creación del mundo, tú lograrás esto, aquello. Pero dice que esa sabiduría es terrenal, natural, diabólica.
¿Por qué? Porque es la sabiduría del mundo la donde el necio corazón ha sido entenebrecido. Luego nos dice que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, no está buscando maldad, no está buscando echar a pelear a la gente. Después es pacífica, mantiene un carácter noble, pacífico, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, no es a veces bueno y a veces malo, es sin hipocresía. Y dice, y la semilla cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero hoy tenemos cristianos bien rijosos, ¿sí o no? Y más si se trata de un tema de política, no, se pone el asunto, ¿dónde está la sabiduría de Dios en eso? Entonces tenemos que tener claro lo que es la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. ¿Por qué? Porque miren, vamos a ver ahora, dice, esta sabiduría humana genera celos amargos y ambición personal. Sobre la forma en que Dios trata al sabio mundano, vamos a ver ahora con Luis, 1 Corintios 1, 18 al 20, y con el hermano Rudy, 1 Corintios 3, 18 al 20 también. 1 Corintios 3, 1, 18 al 20. Porque la palabra de la cruz es lo que cura a los que se pierden. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ok, el necio corazón fue entenebrecido, se hicieron necios en sus razonamientos, Dios enloqueció, dice ahí, la sabiduría de este mundo. Aquí en esta versión dice, no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad, utiliza el término locura o el término necedad, eso ha hecho Dios. Ahora vamos al capítulo 3 y también del 18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Los pensamientos de los sabios son vanos, son inútiles. Él prende al sabio en su astucia, en su sabiduría, ¿verdad? Ok, entonces, esto es lo que pasó cuando el corazón fue entenebrecido y entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y entonces sus contradicciones, como lo que vemos hoy, ¿no? Con todas las ideologías, pensamientos a los que se ha llegado actualmente, pues se ha manifestado, aunque se quiera entender como algo muy profundo y muy necesario, hay razonamientos extremadamente necios. Por eso yo lo que al menos en los dos cursos que he hecho, uno de 1 Corintios y el otro sobre cómo se llegó hasta la Reforma Protestante y luego se da una tendencia que viene para el futuro, hablo de que vamos hacia una nueva edad oscurantista y ya está empezando a pasar. Ya en las próximas décadas, las próximas generaciones, definitivamente estaremos viendo algo semejante a lo que ocurrió en la Edad Media, aunque no fue una edad tan oscurantista, pero vamos a una etapa de la vida donde se va a perder de vista la verdad. Y esto lo digo porque he leído algunos artículos, entre ellos respecto también de este congreso que hubo en Corea de Lausana, que se da cada determinados años, cada 15 años. Se reúnen cristianos de todo el mundo para hablar, y la verdad es que cada vez es más evidente que hay movimientos cristianos que no toman en cuenta a Dios, pero se llaman cristianos. Y entonces, al menos los artículos que he leído son de gente que escribe y ni siquiera menciona a Dios. Y hablan de cosas tan urgentes como la justicia climática, que la iglesia no está hablando de ello, y pensamientos que ya están dispersos en el pensamiento del mundo. Ok, entonces vamos hacia allá. Pero hay otra forma en que esta necedad, esta
este razonamiento vano, se manifestó en que cambiaron la gloria del Dios, ¿qué? ¿Cómo es Dios? Incorruptible. Incorruptible. La gloria del Dios incorruptible, el que no cambia, no se echa a perder, no se corrompe, por una imagen en forma de hombre corruptible. Y entonces la gente ahora tiene imágenes, y lo tenían desde la antigüedad, imágenes de seres humanos. Además de eso, imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Son los tipos de ídolos que ha habido, y algunos de hecho son combinación de ellos, de varios de ellos. Ok, entonces la gloria del Dios incorruptible la cambiaron por imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Definitivamente el ser humano desechó la verdad, renunció al conocimiento de Dios, y por lo tanto su necio corazón entenebrecido le llevó a la idolatría, renunciando a la comunión con el Creador para adorar lo creado. Los seres humanos, unos adoraron al sol, que es creación, en lugar de adorar a aquel que creó el sol. Ahora, en respuesta a esa necedad, lo que Dios hizo fue, bueno, según el versículo 24, ¿qué hizo Dios? ¿Los entregó a qué? A la inmundicia. Ok, vamos a ponerle a la impureza o inmundicia en la lujuria de su corazón. La palabra concupiscencia está muy larga, tomamos la de esta versión, mezclamos las dos versiones. La inmundicia en la lujuria de su corazón. ¿Inmundicia de qué? En la lujuria de su corazón. O si quieren ponerle en la concupiscencia. ¿Qué es un sinónimo? Una concupiscencia es una pasión sin orden, en este caso la lujuria. Según el versículo 26, los entregó a ¿qué? Pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas o degradantes, como quieran ponerle. Pasiones vergonzosas. Hoy en día ya se perdió la vergüenza, ¿no? Aunque todavía la gente le da vergüenza, pero ya son pasiones enfermizas que la gente ya ni cuenta se da cómo ha caído, ¿verdad? Y según el versículo 28, los entregó a ¿qué? A una mente reprobada. Una mente depravada o una mente reprobada, como quieran ponerle, según ambas versiones. Ok, tres cosas. Dios los entregó a la inmundicia en la lujuria de sus corazones, a pasiones degradantes y a una mente depravada o reprobada. Ok, entonces, esto debido al razonamiento. Por esa razón vemos que hoy la gente está bien convencida de tonterías, es evidente que están mal, pero está bien convencida la gente. Entonces dicen, qué difícil sacar a alguien de un convencimiento tal, ¿no? Es decir, respecto de que uno puede ser libremente un pensador cuando su mente está bien cautiva y decir, bueno, es que yo me percibo como un árbol y quiero casarme con una barda, y la gente lo ve como algo, ¡ay, qué libertad!, ¿no? La respuesta está en la Biblia, ¿no? Exacto. Que Dios les mandó un poder engañoso para que crean la mentira. Exacto. Hay gente en Inglaterra, gente de dinero, que paga por ir un fin de semana a un chiquero de puercos y vivir como puercos. Hay gente que vive como caballos el fin de semana, se disfraza de caballo y anda como si fuera caballo brincoteando. O sea, ya totalmente la mente reprobada, ¿verdad? Ahora, la consecuencia de esto, ¿qué fue? Nuevamente, según el versículo 24, deshonraron ¿qué? Sus propios cuerpos. Deshonraron sus propios cuerpos. ¿Por qué se han multiplicado los tatuajes? Es decir, lo que antes de hecho decían, no, pues es parte de un grupo delictivo, es parte de etcétera, cosas que eran marcados y no les dan trabajo. ¿Por qué los tatuajes porque hay una insatisfacción? La gente dice, ay, esto está muy aburrido, necesito algo más, y entonces se sienten más fuertes, más violentos, más agresivos, porque traen tatuajes, o más elegantes, eso es de moda.
pierden la noción, ya ven cómo se tatúan todo. Exacto, es como en los años 40 era el que fumaba. El que fumaba era acá más elegante, más fuerte, más varonil. Entonces ahora son los tatuajes, los piercing, todo ese tipo de cosas. En realidad, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Ya no es consciente de cómo degrada su propio cuerpo en todo este tipo de cosas que se hacen, ¿no? Por eso las series de vikingos están de moda y pues vámonos con los tatuajes, ¿no? Y los maurís y todos estos pueblos si quieren ser. Pero esa es la cuestión. Obviamente aquí está enfocándose principalmente a las cuestiones sexuales, porque según el versículo 26 la consecuencia fue: mujeres y hombres se dieron ¿a qué? Vamos a ponerlo en un término muy directo, a la homosexualidad. A la homosexualidad. Y esto es lo que señala el pasaje. Vemos finalmente que estamos en una época de la historia donde son cosas. Ahora créanme que quienes dirigen todo esto, todas estas cosas que se van dando, ellos no practican eso. Nomás los... Exactamente, porque todo esto tiene una finalidad de manipulación, de hacer una sociedad muy necesitada, carente de valor, carente de satisfacción, carente para recibir lo que sea. Entonces está generando todo esto. Detrás de todo esto hay un plan. Obviamente entendemos es Satanás moviéndose en mucho de esto, pero es Dios dejando al ser humano a su propio valor para demostrarle que no es sabio como piensa. Ahora, según el versículo 28, esto contrajo como consecuencia que hicieran las cosas que no convienen. Tal vez el mayor ejemplo de esto es los europeos, en verdad, que han vituperado el nombre de Cristo, se han burlado de Dios a más no poder. Y por eso sus gobernantes han dejado entrar africanos, pero a mayoreo, y los mantiene el mismo gobierno, y han renunciado a cosas como este asunto de la guerra de Ucrania. Los hizo renunciar al gas ruso y elevar precios de electricidad. Y entonces dicen, nos estamos autodestruyendo, ¿sí? Porque es el mismo hecho de haber abandonado a Dios. Y pasa en los demás países. Digo, Latinoamérica no está exento, pero esto va en un nivel muy, muy distinto. Pero lo vemos en ese ejemplo, ahí es donde es más notorio. Hacer cosas que no convienen, la gente se droga y se va a destruir, se emborracha y ya sabe que se gastó la quincena y todo, cosas que no convienen. Y sin embargo las están haciendo porque no pueden ya detenerse en eso. Ahora, las cosas que hicieron, ya de acuerdo a diferentes pasajes, según por ejemplo el 25, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es el 15, ¿no? ¿Es el qué? Le dijo 25. Bueno, es que en el versículo 25 de la Biblia, de Romanos 25. Mande. No, es que aquí dijo que era el capítulo 25 de Romanos. Ok. Y entonces aquí está en el 15, o sea... Sí, en la pregunta 15, sí. Según el versículo 25 cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Luego, según a ver, déjenme ver aquí en cuál está, que el creador es... Igual en el 25, ¿verdad? Sí. Ok, también. ¿El creador es qué? Bendito. Por los siglos. Bendito por los siglos. Pero ellos sirvieron ¿a qué? A las criaturas o a la criatura en lugar de él, del creador. Son las criaturas. Ahora, según el versículo 27, el que sigue es el versículo 27, en sus hechos vergonzosos reciben en sí mismo ¿qué? Hombres con hombres. Sí, pero reciben... y recibiendo en sí mismo la retribución de... Vamos a ponerle el castigo. Ok, el castigo correspondiente a su Pecado. extravío.
extravío, ya perdidos totalmente. Digo, ¿qué producen las drogas? ¿Qué produce el alcohol? ¿Qué produce la idolatría? ¿Qué produce todo este tipo de cosas? Lo que estamos viendo. Entonces, en sí mismos están recibiendo el castigo ahí. Dicen que que en la penitencia, que en el pecado llevan la penitencia, ¿no? Dice ese dicho. Todo esto ha ocurrido porque ellos no tuvieron a bien. Esto es el 28. No tuvieron a bien Cuenta a Dios. reconocer a Dios. Bueno, es que por la diferencia de versiones, ¿verdad? Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada. Entonces, esto ocurrió porque ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Ahora, a partir del versículo 29 tenemos una lista que puede variar por las versiones. ¿Ok? El corazón humano es descrito aquí. Y decimos el corazón, la condición humana, porque entendemos que lo que dirige finalmente, y ahorita vamos a verlo en los versículos, es el asunto de lo que sale del corazón del hombre. Están llenos de toda injusticia. Fornicación. Bueno, a ver, déjenme. Sí, bueno, acá dice maldad. Pueden poner el que tengan en su versión, porque ahí sí va a variar un poco. Luego están maldad y, no, perdón, avaricia y malicia. Perversidad, avaricia, maldad. Pueden ponerle avaricia. Si quieren les voy diciendo los de esta versión y así lo ajustamos, ¿no? Avaricia y malicia. Ok, entonces están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia. Luego, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Ok, hay envidia y pleitos los que hay que llenar. Luego son chismosos. Allá dice son que injuriadores, murmuradores, ¿verdad? Chismosos. Ok. Detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios. Soberbios. Luego, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Esa pues está igual en las dos versiones, ¿verdad? Pero es interesante, desobedientes a los padres es una característica del pecado. Sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, sin afecto natural, creo que dice en la Reina Valera, ¿verdad? Y despiadados, o sea, sin misericordia. Implacables sin misericordia. Ok, luego vamos a Mateo 15, decimos con nuestra hermana, ¿verdad? Mateo 15, 18 al 19, Abisaí, Jeremías 17, 9, Natán, Ezequiel 36, 26, Luis, Deuteronomio 10, 16, y ahorita reparto los últimos dos. Por lo que sale de la boca del corazón, sale. Ok. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ok. Y dice esto es lo que contamina al hombre, ¿verdad? Sí, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer son las manos sin lavar, no contaminan al hombre. Ok, entonces Jesús dice que lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Lo contamina. Sale del corazón, ¿verdad? Vamos a ponerle lo que sale del corazón aquí. Ok. Me faltó corazón. Me faltó corazón, ¿no? Sí, lo que sale del corazón es lo que lo contamina, en lugar de lo que sale del hombre. Lo que sale del corazón es lo que lo contamina. Por eso nos acaba de describir el corazón.
Jeremías 17:9, ¿qué dice? Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Ok, entonces dice que el corazón es engañoso. Cuando dicen, ay, es que lo hago de corazón, pues tengan cuidado porque el corazón es engañoso. Ok, más que todas las cosas. Luego vamos a ver Ezequiel 36:26. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ok, entonces según este pasaje, el deseo de Dios es cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne. Ok, porque el corazón precisamente es lo que Dios está transformando. Y Deuteronomio 10:16, ¿qué dice? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ok, habla de circuncidar el corazón. Circuncidar el corazón. Lo que tiene que cambiar es el corazón. Circuncidaban al niño, pero eso no significaba que el niño fuera a cambiar. Lo que viene ahora a hacer Cristo es transformar nuestro corazón, ¿verdad? Pero ellos son conscientes, volviendo ya a Romanos, de que los que hacen, de que lo que hacen es malo, pues conocen el decreto. Vamos a poner el decreto. En la Reina Valera tiene otro término. El juicio, ¿verdad? El juicio de Dios. Que los que practican tales cosas son Dignos de muerte. dignos de muerte. O sea, saben que es pecado, saben que está mal, aún así lo hacen, pero eso no es todo. Aún sabiendo esto, no solo las hacen estas cosas, sino que también dan su aprobación a Los que las practican. los que las practican. Dan su aprobación a los que las practican. No está el borracho en la cantina, mi vieja me va a regañar, pero usted échese otra, compadre, a ver, y éntrele, y hasta motivan a la gente, no, es que no tomo, ¿cómo no? Y andan en eso empujando a la gente, aunque saben que lo que hacen está mal. Ahora, dice, para saber específicamente a quién hace referencia este pasaje, vamos a ver dos pasajes. Seguimos con nuestro hermano Rudy, Efesios 2 del 1 al 3 y nuestra hermana Tito 3 del 3 al 5. Para ver esta misma situación desde otra perspectiva. Efesios 2 del 1 al 3. Salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, ya nos incluye a nosotros junto con los demás, haciendo los deseos de la carne, de los pensamientos. Luego Tito 3 del 3 al 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Por cuanto se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ok, entonces, esto dice, ¿quiénes se han encontrado en esta situación? Vamos a ponerle todo ser humano, todo. Todo ser humano. No hay excepción en esto.
aun cuando hablemos de una persona muy buena, y dice, ¿estábamos incluidos nosotros antes en esta misma situación? Sí. Y hasta le ponemos ahí entre signos de admiración, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que tener algo claro. No todos practicábamos todos los pecados aquí descritos. Uno dice, pero yo nunca he sido homosexual. No, pero ni idólatra. Pero uno puede caer en algunos de estos. Dice, pero nuestro corazón se inclinaba a muchos de ellos. Por eso ahora tenemos claro de qué fue de lo que Cristo nos salvó, así como el por qué necesitábamos salvación y por qué esta salvación solo podía ser por la pura gracia de Dios. Entonces Pablo, antes de hablarnos de salvación y de justicia de Dios, nos tiene que hablar de pecado. Esa es la forma de evangelizar. Por eso tenemos que decirle a la gente, tú necesitas un Salvador. ¿Y de qué? Precisamente de esto, de esta oposición a Dios, porque el problema, a final de cuentas, nos da, en realidad lo que vimos al final son los síntomas. El problema, ¿cuál fue? Oponerse a la sabiduría de Dios. Y desde ahí parte todo lo demás. Él dice que no honrarle como a Dios ni darle gracias, sino como por el contrario, hacerse vano en los razonamientos. Ahí está el problema. Uno puede decir, pero no soy malo. Sí, pero no honras a Dios ni le das gracias. Ese es el punto. Finalmente uno puede decir, pero no le hago mal a nadie, pero no honras a Dios ni le das gracias. Por esa razón, todo va como una resbaladilla cayendo en que uno termina haciendo la voluntad, como dice en Efesios, de los pensamientos y del corazón. Las intenciones que uno ya tenía marcado en su corazón y en su mente. Entonces, de esto es de lo que Dios nos salvó, de lo que Cristo nos salvó. Y por eso todos necesitamos salvación, y esa salvación solo puede ser por gracia. Ok, no sé si hay preguntas. Entonces esto nos ayuda a entender que antes de hablarle a la gente de otras cosas como las bendiciones de Dios, hay que señalar la necesidad debido a la condición humana. Ok, vamos a orar entonces, vamos a orar por la iglesia. Algo que mencionábamos en la semana es que como iglesia pues nos quedamos sin fondos, ha decaído la participación en la renta, en los diezmos, ofrendas. Lo de la renta pues está entre las ofrendas y pues necesitamos reavivar esto, porque si no, pues no podemos ni comprar un foco que planeábamos comprar, ¿verdad? A ver si nos lo ofrenda alguien, pero es precisamente lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Entonces necesitamos reavivar nuestro compromiso con Dios, nuestro amor a Dios, y porque sabemos que ofrendar y diezmar pues es resultado de nuestro amor a Dios. Entonces, y de nuestra confianza en Él. Pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te agradecemos el haber podido tener este estudio, te agradecemos el hecho de que tu palabra es viva, eficaz, y para nosotros, Señor, hoy es la muestra de todo lo que en nuestro corazón aún tú estás trabajando, Señor, en todas las cosas que hemos podido hoy estudiar, Señor, en todos los términos y palabras, Señor, que manifiestan la situación en la que se encuentra el ser humano y de lo que tú nos estás transformando, Señor. Por eso tu palabra es clara, Señor, respecto de todo lo que en nosotros aún tiene que cambiar, Señor, porque habrá cosas que podríamos pensar que no son tan conflictivas, pero en realidad, Señor, deshonran tu nombre, y por esa razón, Señor, ponemos en tus manos nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para que de ellos brote no lo que ya hemos visto, sino que brote realmente, Señor, este amor hacia ti, Señor, y brote, Padre, en nuestro corazón como un reflejo de tu obra, de tu amor hacia nosotros, Señor, todo aquello que te honre y glorifique. A ti sea la honra y la gloria. Ponemos en tus manos a todos nuestros hermanos delicados de salud. Te agradecemos, Señor, que han dado de alta a Diego, Señor. Sabemos que todavía está en tratamiento y esperando resultados de estudios. Te pedimos que tú sigas obrando en su vida, Señor. Padre, sigue obrando en la vida de la tía de nuestra hermana Rosario, Señor. Te pedimos porque tú sigas dándole fortaleza, y te agradecemos, Señor, que le has estado manteniendo en este tiempo, Señor, y te damos gracias porque sabemos que estás respondiendo a cada petición de oración por nuestros hermanos, nuestras hermanas delicadas de salud, Señor, que confiamos que tú estarás levantando a cada uno, Señor. Guíanos, danos sabiduría, ayúdanos como iglesia, Padre, a tener este compromiso verdadero, Señor, tomar esta decisión de caminar contigo, Señor, y ser llevados de tu mano, Señor, en todo este tiempo, a fin de que tú nos
sustentes en esta vida, sustentes a esta iglesia, Señor, para que seamos perfectamente preparados para la eternidad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Agradecemos a cada uno de los que nos acompañan, agradecemos a Dios por sus vidas, que Dios les bendiga.